Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Negocios Consentidos. Volvimos después de un tiempo de estar ausentes. El día de hoy tenemos un gran invitado que queremos dar primero las gracias porque es su primer acercamiento a las redes sociales y es una persona que pues animó en este caso a contar un poco de su vida. Y primero que nada, Tania Olivas, bienvenidos a Negocios Consentidos. Muchas gracias por invitarme a tu proyecto, Brian, y aquí estamos en lo que podamos aportar y como tú dices, soy ajeno a todo este medio yo, pero traemos la ganas de apoyar tu proyecto y dar a conocer un poco de lo que nos ha tocado vivir. Ok. Primero que nada, me gustaría preguntarle quién es Tania Olivas y a qué se dedica. Pues está buena la pregunta esa. Pues mira, Tania Olivas, pues es una persona cualquiera. En este caso, pues me tocó ser empresario. Tenemos un poco de tiempo ya en esto, con muchas ganas. Y pues una persona común y corriente, con ganas de salir adelante y con ganas de aportar a la sociedad un granito de arena, en forma de trabajo, de dar trabajo, de salir adelante con muchas ganas de hacer las cosas bien. Ok, perfecto. Y en este caso, ¿su giro a qué se dedica? ¿Qué es solamente empresario? ¿Es alguna otra cosa? ¿O qué es a lo que se dedica actualmente? Pues nosotros nos dedicamos al ramo de las semillas, Ujú. específicamente a los subproductos. Nuestra especialidad es surtir la industria. ¿Qué es la industria? El enlatado. Las empresas que se dedican a que tú ves en anaquel frijol puerco, frijol refrito. Ese es nuestro giro, ese es la esencia del negocio, el 90%. Ujú. Eso es a lo que nos dedicamos. El otro 10% es a los forrajes. Una vez que limpiamos ese producto que te comento, Sí, sí. obtenemos un forraje que es para consumo animal. Y ahorita pues es la rama principal de lo que nos A lo dedicamos. que se dedica. Y hay unas otras cositas ahí que las podemos tocar más adelante si gustas, Oh, pero nuestro negocio principal es Granos Olivas. ujú. Así se llama la empresa. Perfecto. Ahorita que comentaba eso de lo que se dedica, pues nosotros donde radicamos es en Culiacán, Sinaloa, y su nombre suena mucho en el tema de su empresa y algo también ahorita que quería comentar es en el tema del deporte. Usted y su empresa apoya mucho el tema del béisbol, entonces quería ver si nos podía comentar un poquito relacionado del por qué apoyar el deporte. Bueno, Brian, qué bueno que tocas ese tema porque para mí es fundamental. Nosotros tenemos un gusto por el béisbol específicamente heredado por mi abuelo Toño, Ujú. hermano, papá de mi papá. Ajá. Ya falleció, pero él era un aficionado como pocos. De ahí nos viene el gusto. En algún momento lo practicamos llaneramente. No Ujú. tuve la oportunidad de jugar como tal en una liga, pero lo jugamos en los baldíos, en los parques. Sí, sí. Y hoy que tengo a mis hijos, pues el apoyo es en los equipos de mis hijos. Algunas veces hay apoyos a niños que no tienen la manera de pagar una inscripción, de comprarse sus spikes o su uniforme, pues se les apoya. No mucho, pero hacemos lo que podemos y pues lo hago principalmente porque creo que hoy vivimos una problemática pues que está a la vista de Sí, todos, sí. el ambiente que vivimos aquí en nuestra ciudad. Y creo que es una manera muy buena y muy eficaz de mantener a los niños, a la juventud, por el buen camino. Ujú. Y ese es el motivo por el cual estamos presentes en las ligas pequeñas de Ujú. béisbol. Ok, perfecto. Ahorita que comentaba de su abuelo Toño, un dato que usted me platicó es que viene de una familia de comerciantes. ¿Cómo es ese tema de ver, digamos, desde pequeño temas de negocios, de compraventa? Si nos puede platicar de pequeño qué era lo que usted veía de pues todo en ese tema relacionado con los negocios. Pues mira, Brian, mi abuelo Toño, él, es una historia también muy buena. Muy buena. Él se dedicó mucho en los campos, él trabajó con los griegos, en las agrícolas de los griegos, llegó Ujú. a ser brazo derecho de los Gaxionis, no recuerdo el nombre del señor, pero llegó a ser alguien importante ahí. Ujú. Pero después se dedicó también en los tianguis, él traía mercancía de Estados Unidos, ropa y todo ese tipo de cosas, unos tianguis que estaban enfrente de la catedral. Ujú. Yo era muy niño en aquel entonces, tengo vagos recuerdos, pero lo que me platicaba él, lo que me platica mi papá, pues fue comerciante, ¿no? Ujú. Ya cuando pues mi papá se casó y yo nací, digamos a la edad de 5 o 6 años, yo recuerdo mi papá tenía super flash. Ujú. Yo creo que ya ni existen.
pero tuvo uno en un principio, en sociedad, después se abrió otro, ahí cerca del que se abrió en un inicio. Y ahí fue donde yo empecé con él a ver lo que es el mundo del negocio, de lo que es el comercio. Pues ahí me tocaba ir a ayudarle a él, era paquetero, ayudaba y en lo que podía, pues era un niño realmente, pero después ya me tocaron etapas en la secundaria, ya podía ayudar un poquito más. Pero esos fueron los primeros acercamientos. Pero nuestra familia, sí, desde que yo tengo esa razón, siempre ha tenido que ver algo con el comercio. Ha sido nuestra forma de vivir. Entonces de pequeño empezó ayudando de paquetero, de que, oye, tráeme esto, tráeme lo otro. Eso fue más o menos como lo que era su presencia en los negocios ahí de su familia. Sí, pues era en su momento, era como diversión ir yo con mi papá, y yo siempre he sido una persona pues muy apegada a mi papá. Siempre lo he dicho yo que yo he tenido muy buen equipo con mi papá. Pues gran parte de lo que soy hoy día pues se lo he aprendido a él. Entre mis abuelos y él se lo he aprendido. Pero sí, era más que nada al principio por vagancia, que iba y me comía las sabritas y el jugo. Pero después ya empecé un poquito más a ayudarle en forma. Soy hijo mayor también, pues, entonces me tocaron todos esos tiempos. Muy bonitos tiempos. Ahorita que comentaba en el tema de que siempre estuvo pegado a su papá, que ahorita también forman una parte de una sociedad, algo que recuerde usted que diga esa enseñanza ahorita, lo que me dijo mi padre, lo que me dijo mi abuelo, en el tema de los negocios, qué escuela, digamos, traía en ese entonces de, oye, tienes que hacer esto, tienes que, ¿cómo se puede decir? Desenvolverte de esta manera. ¿Qué recuerda usted de todas esas enseñanzas de pequeño? Pues mira, yo tengo muy buenos recuerdos con mi abuelo. En este caso, mi abuelo, vamos a cambiar de lado, por el lado de mi mamá, que fue con el que conviví un poco más. Con los dos conviví muy bien, pero conviví un poco más acá por el lado de mi mamá. Recuerdo que cuando íbamos al rancho, pues a donde llegábamos les brindaban una silla, le hablaban con mucho respeto, un vaso con agua, un plato de comida. Y él me decía, ya al último, al final de sus años, ya que estaba más grande, yo me decía, ¿por qué tú crees que todo mundo me tiende la mano? ¿Por qué me da el trato que me da? Pues porque he sido una persona de bien, he sido una persona de respeto. Te menciono esto porque creo yo que dirigido hacia los negocios, para mí es fundamental la honestidad y sobre todo la palabra. La palabra creo que es algo que ya se ha estado perdiendo en los últimos tiempos. En mi caso y en el de mi empresa, eso ha sido clave. Ha sido clave, la palabra, y cumplir con lo que se dice, sin necesidad de un contrato, por ejemplo, ha sido clave. Eso le he podido aprender yo a mi papá, a mis abuelos. Viene con mis abuelos, pero como me comentas que él había visto yo a mi papá, yo me acuerdo que él trabajaba en una empresa, trabajó muchos años en una empresa también en cuestión de granos. En mis vacaciones o en mis tiempos libres, yo me iba con él, me gustaba mucho irme con él y me subía a la camioneta y nos íbamos al campo. Yo ya traía la inquietud de buscar el pesito, pues. Ya lo había buscado de otras maneras, pero ya quería yo formalizar algo más serio. Y yo lo escuchaba él hacer negociaciones, comprando maíz, garbanzos, sorgos, para esa empresa donde él trabajaba. Y yo le ponía mucha atención. Cómo se movía, cómo hablaba, cómo iniciaba la conversación, cómo la terminaba. Y creo yo que todo eso me ha ayudado para lo que es hoy día Tani Olivas. Ok. Ahorita que comentó de sus trabajos, también quiero volver un poquito atrás, que comentaba en el tema de la palabra, que como bien dice, con eso ahorita pues ha estado perdiendo, y me gustaría preguntarle algo. ¿Ha perdido dinero o ha tenido alguna, digamos, un inconveniente por usted dar su palabra y que las cosas no hayan sido como usted pensó? Sí he perdido dinero. De hecho, fue una cosa que me advirtió mi papá también un tiempo. Me dijo, hijo, está muy bien, te felicito por eso, pero tienes que entender que pues no todo el mundo tiene la palabra que tú tienes, no todo el mundo te lo va a dar para atrás, pues. Han sido pocos los tropiezos, la verdad, pero sí me ha tocado perder, pero es mi modo de hacer negocios y es mi filosofía
en mi vida y pues eso no pienso yo por nada salirme de esa línea, ¿no? Porque como te digo, para mí es muy importante, muy, muy importante. Estoy tratando, de hecho, transmitírselo a mis hijos también y es fundamental, fundamental. Para mí es fundamental. Sí, quise tocar ese tema porque sí he sabido de algunas ocasiones de que usted ha dicho algo y si las cosas cambian o esto o lo otro y si usted le toca perder, usted pierde en el sentido de que usted dijo algo y eso es. Y ahorita que le comentaba eso, pues sí quería como dejarlo también muy en claro que pues le admiro esa parte de que es una persona de palabra y lo que dice es y si las cosas cambiaron y toca perder de esta parte, pues son negocios, así son. Sí, así es, así es. Tú conoces algunas personas con las que yo tengo trato comercial, ellos te pueden decir de qué es lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy diciendo lo respaldo con hechos. Yo te garantizo mi producto y si en el lapso hay alguna falla, es una solución inmediata a la que se le da. Pero jamás te voy a decir, ¿sabes qué? No, pues no, siempre no. No, aquí las cosas son con seriedad y yo pienso que eso funciona porque la gente te va recomendando con el tiempo. De hecho, gran parte del éxito que ha tenido el negocio es eso, que las recomendaciones. Oye, llega una persona nueva, oye, me interesa comprarte. Oye, ¿y cómo supiste nosotros? No, pues fulano me recomendó que ustedes son serios y que tienen buen producto y que tienen todo el año, se comprometen a tener todo el año y eso es lo que pasa y es lo que nos ha dado solución. Es parte dentro de otras cosas, ¿no? Que hay que tener también, pero la palabra y la honestidad, como te lo digo, son fundamentales. Sí, ahorita que comenta eso, no es nada más en los negocios, es filosofía de vida de que eso son bases, se han estado perdiendo, pero como dice, es algo que uno ya lo trae en este caso, de herencia, y siempre la línea que uno tiene que traer para que las cosas salgan bien en este caso. Sí, así es, yo pienso que es algo que es un valor, es un valor, es algo pero que si no te lo inculcan desde tu casa no lo vas a tener. Pues yo lo tengo porque yo lo vi, yo crecí con eso, yo crecí viendo a mis abuelos, yo crecí viendo a mi papá y pues el no ser así no lo comprendería porque yo siempre viví así, pues como te digo, es mi filosofía de vida y eso no está en discusión, no hay manera que yo pudiera faltar a lo que te comento, que es mi palabra y la honestidad. Ok. Ahorita regresando un poco con los empleos, que me comentó que usted ya quería hacer algo propio, que quería buscar la manera. ¿Qué fue lo primero que se acuerda que empezó o que fueron sus inicios en el tema de los negocios? Pues mira, como anécdota de niño, yo me acuerdo que en esa época que te digo que le ayudé a mi papá y yo ahí éramos paqueteros. Recuerdo que como era venta de cerveza, mi mamá me hacía ceviches, ¿de acuerdo? Y los poníamos a vender ahí en la caja. Digo, yo no hacía nada más que era ofrecerlos, prácticamente obligarlos a que me compraran. Era un niño, pues me los compraban. Pero ya que yo pueda llamar, este fue mi primer negocio como tal, fue en sociedad con un amigo. Traíamos ropa de Guadalajara. Y empezamos ahí, vendíamos y nos regresábamos por un poquito más. No funcionó porque la mayoría la fiamos y no nos pagaban. Ese fue lo primero que hice. Después de eso, hubo un lapso que ya no emprendí nada. Ahí fue donde trabajé en un fierro viejo con otro amigo mío también. Y me dio la oportunidad, trabajé ahí con él, no recuerdo, un año, digamos. Y ahí aprendí el giro de lo que son los metales, de la compra y venta de fierro viejo. Y nos aventamos con nuestro primer negocio, era así como tal ya, con sus horarios, con todo, ¿no? Que fue un fierro viejo, lo teníamos por la Obregón ahí en los mezcales. Nos fue bien, pero después empezamos a tener algunos problemitas ahí porque era una zona muy conflictiva. Nos empezaban a robar de noche lo que es el fierro, porque el fierro quedaba ahí en el terreno y los metales nos los llevábamos al patio de donde yo vivía con mis papás. Se juntaba un viajecito y era para mandar a Guadalajara. Nos cambiamos de ubicación a enfrente de los tanques de Pemex allá en el Industrial del Palmito.
Ahí pintaba muy bien la cosa, solamente que nos tocó un problema, hubo una recesión en Estados Unidos el 2008-2009, si no mal no recuerdo, Ujú. que se colapsaron los precios, se colapsó el mercado y yo tenía mucho producto guardado en bodega. De hecho, embarcamos, me acuerdo que me fui en el camión cuidando la carga y en el camino se bajaron más todavía. Cuando llegué a vender, pues ya lo que pude recuperar, pues fue poco, perdimos dinero. Lo bueno que para esta ocasión ya nos habíamos podido hacer de una camionetita. Y me acuerdo bien que mi papá me dijo, ¿sabes qué, hijo? Pues yo te veo muchas ganas de hacer negocios, porque para esto yo ya había hablado con él. Ujú. Y ya le dije, ¿sabes qué, papá? Voy a dejar los estudios universitarios y me voy a dedicar a trabajar. Pues, bueno, está bien, nomás que no es fácil, me dijo, tienes que echarle muchas ganas. Y empezamos. Ujú. Y me dijo, ¿sabes qué, hijo? Pues yo te recomiendo que pues ya pares ese giro, porque ahí yo no te puedo ayudar. Yo desconozco totalmente de eso. Aquí el que trae la información eres tú y yo. Pues más que quisiera ayudarte, pues no puedo. No lo entiendo. No le entiendo, así es. Vamos a dedicarnos. ¿Por qué no te metes a vender semilla? Granos, frijol, pues. En ese entonces mi papá estaba en una empresa todavía. Tenía un buen puesto ahí en esa empresa. Ujú. Y empezamos. Primero empezamos por costalitos, ofreciendo en las carnicerías, en las cremerías. Después pusimos puntos de venta. El primer punto de venta fue fuera de casa de mis papás. Y así fue como fuimos empezando en este mundo de los negocios, pues. Fue su primer acercamiento entonces con el tema de los granos y todo eso. Cuando su papá le dijo, no, mejor vente para acá para, pues, digamos, ver qué hacer y pues yo ya le entiendo más o menos aquí a todo esto. Sí, así es. Hoy ya que ya pasaron algunos años de eso y que ya estoy un poco más maduro, pues me entendí el porqué de las cosas, ¿no? Pues él dominaba más el giro ese y podía darme una asesoría si se me atoraba la carreta, como luego decimos. Ujú. Había manera más de conseguirme producto de primera mano del campo. Y era más que nada para poderme ayudar más él y pues qué bueno que así fue porque pues aquí estamos, mira, y hoy día ya gracias a Dios somos una empresa sólida en este gremio. Ajá. Cuando su papá le comentó de que vente para acá, vemos qué hacemos, ¿qué fue lo que empezaron a hacer de, digamos, comercializar? Usted le compraba a su papá, que era como pues ese negocio que le había propuesto su papá. Pues mira, era algo muy básico. Eh, Era ir a comprar una tonelada de frijol. En ese entonces lo que movíamos era el frijol entero, el que Ujú. tú ves en los anaqueles, el que te cocen en agua y sal. Y lo comprábamos. Venir aquí, talonearlo, venderlo a donde pudieras. Y pues como te comento, eran carnicerías, fruterías. Los domingos nos íbamos al tianguis, yo y mi mamá en ocasiones, y ahí vendíamos. Atacaba mucho los negocios yo de las carnes asadas, Sí. los que te regalan Sí, en la compra el kilo, todo eso. Después me empecé, pues fue un proceso en el cual me fui soltando porque la verdad al principio me costaba trabajo porque no había tenido ese tipo yo de relación con No. vendedor-cliente, Sí, pues sí, no sí. sé cómo llamarle. Pero después fue fluyendo todo y me fue gustando y se me fue haciendo más fácil. Después empecé a dar con los que se dedican en las camionetas, que andan anunciando con Ah, sí, sus sí, sí. altavoces. Ahí fue donde pegué un brinquito un poquito más, porque ellos ya te movían que la tonelada, que las 2 toneladas por semana, y empecé a más, un poquito más, un poquito más. Y ese corría la voz con fulano, y ese se arrimaba y me compraba. Ujú. Y así fue, así fue. Empezaron entonces, digamos, quileando así de que ustedes compraban y veían dónde ponerlo, ya sea, como decían, en carnicerías o en algún lugar, pero era pura bolsa entonces. No, yo le vendí el costal a Ah, ellos. ok, ok, ok. Ellos ya lo quiliaban, ¿no? Ah, ok. Pero nosotros también teníamos nuestros puntos de venta, Ujú. que hacíamos eso, lo quiliábamos. Esos fueron los inicios. En los semáforos, en un punto que yo ya andaba por la calle y me llamaba la atención, me daba la corazonada que era buen punto y lo poníamos ahí. Y sí, sí funcionaba. Pero como todo, ¿no? Vas evolucionando, vas creciendo, vas agarrando más responsabilidades y vas dejando cosas porque tienes que enfocarte más En lo que sigue. en lo que sigue, así es. Ok. Y después de eso que ya empezó, digamos, a tener la confianza de que, pues 2 toneladas, 5 toneladas, ¿qué fue el siguiente giro que, digamos, que le quisieron dar como a dedicarse a pues otro, digamos, a otro mercado? Pues mira,
Brian, esto, en- hasta ese punto comercializábamos grano entero. Hoy día nosotros se podría decir que no nos metemos con los granos enteros, solamente con el subproducto, Ujú, que es el frijol quebrado, ujú. es el que se consume en la industria. Nosotros vagamente habíamos escuchado de que ese producto se consumía, se movía, se vendía. No había mucho quien se dedicara a ese. Ya había, ¿verdad? Ujú. Pero no eran tantos los que se dedicaban a ese lado A del ese nicho. negocio. Entonces yo supe de una empresa que se dedicaba a los frijoles, Ujú. ya los cocían puercos, frijol natural. En ese entonces esa empresa estaba muy fuerte, muy, muy fuerte. Y fui a tocar la puerta con una muestra de frijol. Nunca se me va a olvidar. Para no hacerte muy largo el cuento, me tuvieron un año tocando puertas. Un año. No me dejaban ni pasar a la recepción en el estacionamiento. No te voy a decir que iba todos los días, pero le echaba vueltas cada semana, cada 10 días. Y dejaba muestras, y dejaba muestras, y dejaba muestras. Hasta que un día me sonó el teléfono y ahí fue donde me llevé la primera sorpresa que Ujú. fue creo yo que dentro de lo que es Granos Olivas hoy día fue la primera gran prueba que nos pusieron a prueba y gracias a Dios la superamos. Entonces usted se acercó, digamos, era un comerciante en ese entonces, se acercó a querer ser proveedor de una empresa en esos tiempos, pues ya una empresa grande. Y de ahí, digamos, estuvo como un año intentando, hasta que esa empresa se comunicó con usted. Sí, señor, así es. En ese lapso del año seguimos comercializando grano al Ujú. nivel que traíamos. Ya, tal vez en ese entonces ya eran las 4 o 5 toneladas a la A semana. la semana. Ya dejaba una utilidad, pues ya te quedaba buen sabor de boca. Pero queríamos emigrar al gremio que te comento de la industria. Porque veíamos que había un poco más de utilidad ahí, más trabajo. Porque sí es más complicado procesar un subproducto Un que un subproducto. grano entero, definitivamente, más lento. Pero pues queríamos atacar algo que no estuviera tan competido, vaya. Ujú. Y fue cuando nos acercamos a esta empresa. Y fue ese año. Ya que logramos colocarnos allí, ya nos dedicamos 100% Al al subproducto. subproducto. Ok. En este caso, ¿usted vio o por qué fue su corazón a decir hay que dedicarnos mejor como a un tipo de nicho? Porque esto de estar, digamos, vendiendo solo costales o esto o lo otro, es como que hay un tope, por así decirlo. ¿Por qué quiso como migrar a ese tema de los subproductos o acercarse ya a otras empresas? Bueno, pues yo creo que 100% crecer, Ujú. superarse, agarrar un poco más de ingreso, pues ir escalando con las metas que uno traía. Como te digo, veíamos una oportunidad con menos competencia, las utilidades un poco mejores y básicamente pues el querer seguir avanzando en esto, creciendo y aprovechar oportunidades. Como te comento, esa empresa me habló, me acuerdo que me sonó el teléfono, yo estaba repartiendo allá en una frutería. Oye, pues te hablamos de fulana empresa, Ujú. el dueño. Me acuerdo que fue el dueño el que me marcó. Así está todo el producto, me dijo, sí, sí, así está todo el producto. Ah, bueno, pues quiero que me traigas 90 toneladas, me dijo. ¿Para cuándo? No, pues para allá. No recuerdo el lapso que me dio. Pues yo venía con el celular y manejando y dije, no, pues sí, cuenta con ellas, pero pues no las tenía. No las tenía y entonces ya colgué y me acuerdo que ya llegué con mi papá a la casa, él ya llegó de su trabajo y yo llegué de lo que yo andaba haciendo. ¿Sabes qué pasó? Esto y esto y esto. Hay que cumplir. Y nos movimos, mi papá por su lado, yo por mi lado, y logramos a completarlo. Lo entregamos, tuvimos buenos resultados. Y fueron muchos años de relación los que... De hecho, todavía tenemos relación con ellos, pero ya ellos ya... El ramo del frijol ya prácticamente ya no Ujú. lo mueven. Pero fue el inicio de esto, pues. Ya después nos fuimos con algunas otras empresas en el mercado y ya le agarramos el hilo, pues. Ahorita que comentaba eso que dijo que sí,
¿cuántas toneladas más o menos era su tope en ese entonces? De unas 8 o 9, no sé qué. Estaban manejando que ya era mucho, digamos, para ustedes. ¿Y por qué decir que sí en ese entonces de... O sea, ¿qué le decía que sí puedo? O sea, ese rato, pues. Pues mira, en ese entonces yo creo que lo más que habíamos nosotros tenido junto en un cuartito que teníamos ahí en la casa de mis papás. Un tiempo fue Estética, me acuerdo que mi mamá rentaba el local y después lo convertimos en la primer bodega de granos olivas, por así llamarla. Eran 9 toneladas, 10 toneladas. Y yo sentía que tenía un mundo de frijol ahí guardado. Sí, sí. Y el por qué decir sí a esas 90 toneladas que en ese momento, pues era una cantidad inmensa para mí, inimaginable. Hoy día ya, pues la verdad lo veo como poco, ¿no? Pero ya son las circunstancias, son otras. Sí, sí. Pero, pues las ganas, Brian, las ganas de salir adelante, las ganas de hacer las cosas. Esta oportunidad no la puedo dejar ir, dije, fue lo primero que me pasó por la mente. Pero lo mejor que te puedo responder es las ganas de salir adelante, de cumplir la meta que sabíamos que podíamos hacer. Yo me acuerdo, ahorita que dices esto, una vez andábamos en Durango, yo y mi papá. Yo lo acompañé esa vez allá, salí de vacaciones de la escuela y él andaba trabajando allá y fui. Ya vendíamos la etapa de los frijolitos, así por costal, por toneladita. Y me acuerdo que estábamos en la camioneta una vez pesando un camión para su trabajo. Y le dije yo, papá, ¿por qué no nos aventamos, loco? Le dije. Yo tengo una relación muy así con mi papá, muy buena. ¿Por qué no nos aventamos? Podemos. Estoy hablando que yo tenía 21, 22 años, yo creo, en ese entonces. Todas las ganas del mundo, la energía, pensando que las cosas son más fáciles de lo que realmente son. Y me acuerdo que me dijo mi papá, no, hijo, espérate. Todo a su tiempo, no te desesperes. Vamos a hacer las cosas bien. Y no podemos morder más de lo que... No recuerdo cómo es el dicho. No podemos abarcar más de lo que podemos ahorita. Sí. Nunca se me olvidó. Nunca. Y ahora que pues gracias a Dios ya se mueve un volumen importante en el año. Hay veces que me acuerdo, me detengo y volteo para atrás y digo... ¿Cuánta razón tenía mi papá? Porque yo creo que si en ese momento hubiéramos querido hacer las cosas, irnos a alturas que no nos correspondían, yo creo que no hubiéramos salido adelante. Ajá. Ahorita, volviendo un poquito que comentaba en lo de la estética, usted me comentó que cuando ya empezaron, digamos, que una toneladita y eso, ustedes mismos lo limpiaban, no había maquinaria, no, era todo muy manual. ¿Cómo era limpiar una tonelada? ¿Cuántas personas? ¿Cuánto se tardaba? ¿Cómo se limpiaban en esas circunstancias? Bueno, pues en aquel entonces compramos frijolitos por el precio más barato, los compramos sucios, con el terroncito, con el palito, frijoles de origen se le llama en el gremio. Pues en ese entonces en ocasiones nos ayudaba mi mamá, mis hermanos, yo tengo 2 hermanos, yo soy el mayor de ellos. Mi hermano Marco y mi hermana Tania nos ayudaban ahí a limpiar. Pues ellos estaban chicos en ese entonces. Me traje 2 muchachos del rancho, que ellos eran los que estaban de planta ahí limpiando, junto conmigo. Y un amigo mío, que ahorita, como vayamos avanzando, va a cobrar más importancia, el carajo, Luis Daniel Torres, amigo mío de la preparatoria. A él le tocó estar ahí en esa etapa con nosotros. Yo creo que una tonelada, pues, no me acuerdo muy bien, pero sí tardábamos tal vez unos 2 días, 3 días, porque sí venía bastante sucio y era... Lo que íbamos limpiando es lo que se iba vendiendo. Y a veces también compramos ya limpio, ¿no? Porque pues no nos dábamos abasto. Pero te quedaba un poquito más de utilidad, pues, comprándolo de origen, ¿no? Pero así fueron los inicios. También en esa época mandé a hacer unos sedazos. Después te voy a mandar las fotos si la quieres poner en el capítulo. Me di cuenta que busqué por Google y salió la cochera de la casa de mis papás y ahí aparecen me dio mucho gusto verlo porque aparecen los pedazos donde lo lavábamos el frijol. Lo lavábamos en el lavadero o en unos baldes y lo poníamos para que se desintegrara el terrón y lo poníamos a secar en los sedazos y era cuestión de estarlo dando vueltas cada cierto tiempo. Eran los métodos que
que usábamos en ese entonces para limpiar. Le pregunto esto porque yo hace poco tuve, de hecho, ahí le había comentado a usted, tuve un acercamiento con el tema también de mover, digamos, granos. Una persona una vez me comentó en una cena que estaba buscando 5 toneladas, creo, de frijol o maíz, no me acuerdo qué era. Y me dijo, ¿me las consigues? Yo se las consigo, le dije. Y me animé también, digamos, por el tema de que pues uno también es inquieto, lo que sea uno, pues digamos, tiene la capacidad de hacerlo. Pero como decía ahorita, no es tan fácil porque al momento de, una, yo buscar, pues no tenía los contactos. Dos, me dijeron, pues digamos, en el precio que las busques, acá está también por ellas. Yo no tenía que moverlas. Oye, si van a ser, no sé, 200,000 pesos, pues yo no tengo los 200,000 pesos. Entonces como que uno sí se anima a hacer las cosas. No está tan fácil, tampoco no es algo del otro mundo. Sí vendía esas 5 toneladas, pero sí es como que muchas veces sí se ocupa o sí tiene un trabajo detrás de todo eso de que no es nomás decir que sí, porque si no es, digamos, uno como que, como decía su papá, que no es su tiempo o no tiene, digamos, cómo mover, cómo dirigir todo eso, pues no puedes hacer las cosas. Entonces, me interesó mucho ahorita lo que comentaba porque yo lo viví. Le digo, al fin sí pude mover ese producto, pero sí me topé igual con, ¿y cómo lo muevo? ¿Cómo sé si está bueno? ¿Cómo sé si esto y lo otro? Y ahorita pues siento que sí me pasó algo, digamos, similar a usted. Es que definitivamente en esta vida nada es fácil, ¿no? Pero como tú lo dijiste, tampoco no hay imposibles. Para mí no existe la palabra imposible. Pero pues tienes que pasar por un proceso, pues no. Yo no conozco a alguien que haya iniciado un negocio y al día siguiente haya empezado el éxito, no, todo es un proceso. Igual, aquí es la misma historia, el caso de nosotros es una historia de 16, 17 años. Es una historia de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio. Esto es un negocio familiar, ¿verdad? Todo el mundo hemos puesto lo que nos corresponde poner y es mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero lo que nos ha caracterizado es las ganas, como te digo, y un sueño. Yo siempre visualicé desde joven que yo quería tener algo bien en forma. De hecho, todavía estoy en proceso de llegar a donde quiero llegar, pero ya vamos encaminados. Ya me di cuenta que es posible. Antes tenías muchos miedos, muchas inseguridades. ¿Qué pasa si compro esto y se me queda? ¿Qué pasa si compro esto y no me lo compran? Muchas cosas que con el tiempo vas venciendo y no es fácil, pero tampoco es imposible. Es cuestión de querer, de ser serio, de ser constante sobre todo. La constancia es la clave, pues yo creo que de cualquier negocio, porque hay gente, ahorita que comentaste tú de las 5 toneladas, es un problema con el que yo tengo que lidiar todos los años. Todos los años, vamos a ponerle un nombre, todos los años salen frijoleros nuevos. En estas fechas precisamente. Enero, febrero, marzo, que es cuando es la cosecha del frijol. El carpintero se junta con el carrocero y les da por comprar frijol y van con tus clientes y les bajan la luna y las estrellas. Te dicen que son los bodegueros más grandes que hay en Sinaloa y que les dan un precio regalado porque no se dedican al giro. Les llevan una bolsita, un costalito limpiado a mano y les llevan puro cochinero. Para cuando les hablan, esos mega empresarios ya no existen, ni el teléfono les contestan. Entonces es una lucha año con año de lidiar con ese tipo de personas. Pero ya estoy acostumbrado, pues. Ya estoy acostumbrado. Mis clientes al paso del tiempo ya no los voltean a ver porque ya se llevaron tropiezos con ese tipo de personas. Es difícil, sí. Muchos dolores de cabeza, muchos corajes. Pero hemos logrado hacernos de un nombre con todo lo anteriormente tocado, como es la responsabilidad, la calidad. Y la gente pues ya nos busca por lo que somos. Pues no, tal vez me atrevo a decir que no somos los más baratos del mercado, pero sí somos los mejores, te lo puedo decir. Creo yo que somos los mejores, o de los mejores por lo menos, pero a mí me gusta decir que somos los mejores. No, sí, para comentarle que pues aquí donde somos, en la región, sí, a Granos Olivas es una empresa que
como dices, son líderes ahorita en el tema de los subproductos. Y me gustaría ahorita que comentó las 90 toneladas, cómo pasó de esa infraestructura, por así decirlo, que a lo mejor en una camioneta manejaban, digamos, no números tan altos en el tema de liquidez de dinero. ¿Cómo fue ese brinco de las 10 toneladas a las 90 toneladas? ¿Cómo pudieron cumplir con ese reto? Bueno, ese reto lo pudimos cumplir de manera de que lo conseguimos nosotros el producto, lo mandamos maquilar. Pues en ese entonces nosotros no teníamos instalaciones, ¿no? Lo conseguimos en X bodega, nos lo maquilaron en esa bodega con la supervisión de nosotros, obviamente, porque pues uno era el que estaba garantizando la mercancía. Pero en aquel entonces no eran tan estrictos los estándares de calidad. Te permitían que llevar un poco más de impurezas en aquella época. Ahorita ya son extremadamente altos los estándares de calidad. Por ejemplo, hoy día, si yo quisiera entrar al mercado con la calidad de esas 90 toneladas, no me las compran. Pero ¿cómo superamos ese reto? No fue tan complicado, para serte sincero, porque utilizamos instalaciones de otra empresa. Y pues para transportarlo, pues se contratan fletes, ¿no? Pero ahí ya empezamos a agarrar un poquito más de volúmenes. Me acuerdo que ahora del cuartito de la estética se convirtió en... Un vecino se mudó y nos rentó su casa. Enseguida de la casa de mis papás. Y ahí almacenábamos más volúmenes. En la sala, en las recámaras, en todo metíamos frijol. Pero ahí ya empezamos a agarrar relación comercial con otras empresas también muy fuertes. Ya eran camiones en esa época. Te estoy hablando que yo creo que en esa época ya de iniciar en el giro ya teníamos unos 7, 8 años. Y se nos empezó a convertir en problema porque ya empezamos a bajar jaulas de acá de Chihuahua, de Durango. Y pues imagínate una jaula en una colonia, pues le tapabas la cochera. Una jaula es un tráiler, ¿no? Sí. Con caja de tráiler, le tapamos toda la cochera a los vecinos. Y pues ya fue donde ya sentíamos que ya no tenemos temor. Y me acuerdo que precisamente a mi amigo Luis le comenté, ¿sabes qué? Hay que ir a buscar bodega. Ya no podemos estar aquí. Ya habíamos tenido una junta, mi papá y todo. Y nos fuimos en el periódico, en aquel entonces que todavía nos compramos el periódico y a las afueras. Hasta que dimos con la bodega de donde hoy día todavía sigue estando la planta principal de Granos Olivas. Ya contamos con 3 bodegas hoy día, pero la principal ahí fue por el Palmito. Y así fue como fuimos escalando y dándole la cara a como se iban exigiendo. Yo siempre he dicho que los negocios, las empresas, me gusta compararlas con un niño. Porque tú le compras unos zapatos a un niño y el niño te va a decir, papá, ya me duelen los zapatos, ya no me quedan. Necesito unos más grandes. Pues igual una empresa. Aquí con nosotros la misma empresa nos iba marcando la pauta, y necesito una bodega más grande. Ya no puedes estar limpiando con sedazos a mano, ya necesitamos una máquina. Y así fuimos, poco a poco, y como la empresa iba pidiendo, fuimos avanzando. Ok. ¿Cómo fue el cambio, digamos, de usted que ahora era el encargado de vender, digamos, a distribuidores como eran carnicerías, fruterías o así, digamos, clientes un poco, digamos, normales, a cuando en este caso ya fue con un empresario que en esos entonces era uno de los empresarios más importantes de Culiacán? ¿Cómo fue la diferencia de poder negociar con una persona de aquí en la ciudad a como ya con un empresario, digamos, formalmente? Pues mira, te voy a platicar una anécdota y te lo voy a platicar tal cual me la platicó. A lo mejor van a sonar malas palabras, pero te la tengo que platicar a como fue. Fue esta persona que te comento que tardó un año para que el de las 90 toneladas, vamos a ponerle así. Me pasó a su oficina, yo no lo conocía, yo solamente había sido por teléfono, había tenido contacto con su recepcionista. Y al momento de pagarme, pues me citó, obviamente ahí tenía que verme a la cara. Ajá. Y en ese entonces yo tenía que haber tenido unos 23 años yo, 23,
entre los 22 a los 24 años, no recuerdo bien la fecha. Y me dijo, cuando me abrió la puerta y me acuerdo que se paró y me dijo, cabrón, ¿cuántos años tienes? Tantos, le dije. No, hombre, loco, me dijo. ¿Cómo quisiera volver a tener tu edad? Porque me como el mundo. Me dice, no. Yo cuando hablé contigo por teléfono, por la forma que negociamos, yo pensé que ya eras una persona, pues, más grande. Uh-huh. No, le dije, pues se me suena la voz así, pero pues es la edad que tengo. Muy bien, me dijo, siéntate ahí, me dijo. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo eso? No, pues poco, hasta yo creo que ahí le tuve que echar una mentirita piadosa para verme un poco más fuerte en el trato, ¿no? Pero no era con el afán de hacer, creerse más de lo que era uno, ¿no? Uh-huh. Solamente era, pues hay veces que uno tiene que también portarse un poco fuerte, con más presencia. Y me dijo, estas fueron sus palabras. Él se dedicaba a guisar el frijol, a hacer los puercos, ¿no? Y me dijo, no, hombre, cabrón, me dijo, el día que tú te dediques a lo que yo hago, te vas a hacer millonario. Y yo me quedé callado. Fueron cosas de segundos. Le dije, me reí y le dije, no, hombre, loco, le dije, el día que tú te dediques a lo que yo hago, te vas a hacer más millonario. Y soltó la risa. No, hombre, estás bien, loco, échale ganas, va bien, va por el camino. Esa anécdota uh-huh. Siempre se me quedó bien grabada en la mente. ¿Por qué? Porque mi abuelo Toño, volviéndolo al tema, él una vez, yo me quise meter al negocio del ejote. Uh-huh. Y me acuerdo que él me puso en paz. No, dijo, me acuerdo que me dijo, cada chango a su mecate, no investigando donde no tiene nada que ver usted, dedíquese a lo que sabe hacer, que son los frijoles. En ese momento tenía razón. Hoy día estamos emprendiendo en algunas otras cosas nosotros, pero ¿por qué decidimos emprender en otras cosas? Porque creo que ya estamos listos. Creo que ya el negocio principal lo tenemos muy bien dominado. Ya está mi hermano ahí. Pues, hay manera de repartirse el trabajo más. Y creo que es el momento. Ahora sí podría decirle yo a mi abuelo, si estuviera en vida, le dijera, abuelo, ahora sí es el momento de... ¿Se acuerda que me dijo usted que ya con los ejotes no me metiera? Pues tal vez no voy a hacer lo de los ejotes, ¿no? Pero otros negocios que ya te he platicado a ti también. Sí. Creo que es el momento y ahí sí ya... Me siento orgulloso y reconozco el consejo que me quiso dar mi abuelo. Lo que él quería también era, pues, que no me tropezara, que no me equivocara, que no perdiera dinero. Pero en ese momento sí era mi realidad. Tenía que enfocarme en lo que eran los granos. Pero ahorita sí creo yo que ya podríamos voltear que lo estamos haciendo, podemos voltear a otro tipo de cosas. Pero dentro del mismo grupo, pues, el mismo grupo. Así me gusta llamar el grupo familiar. Vaya. Después de las 90 toneladas que usted, digamos, dijo, si ya hicimos esto una vez, lo podemos hacer 2, 3, 4, 5 veces. ¿Qué fue lo que siguió o qué inquietud tuvo decir qué hay que hacer ahora? Bueno, lo que nos impulsó a seguir, pues fue que nos demostramos que sí podíamos. Que sí podíamos con el paquete. No más que ya tuvimos que dar un pasito más importante. Yo recuerdo que, pues con las utilidades que ya habíamos llevado hasta ese momento y más aparte otros pagos muy importantes que en ese entonces mi papá todavía trabajaba en otra empresa. Uh-huh. Con algunos ahorros que tenía él ahí de utilidades que le daban a él de sus comisiones, compramos la primera maquinaria, una cribadora portátil. Nos fuimos por ella. Me parece que la compramos en Guamúchil. Por aquella zona, Guamúchil o Guasave, no recuerdo. Ya con esa máquina logramos brincar al siguiente escalón, que ya era surtir a las empresas más grandes. Uh-huh. Como te digo, en aquel entonces las calidades eran un poco más bajas. El mercado te lo permitía. Y ahí fue el paso que dimos. Nos dimos cuenta que para brincar ese siguiente escalón era necesario, una, la instalación, la bodega, y número 2, la maquinaria. La adquirimos y seguimos trabajando. Y en el tema de buscar, digamos, nuevos clientes o hacer las cosas mejor, se fueron presentando, empezaron a tocar puertas, digamos, ahora sí ya empresas más formales. ¿Cómo fue ese cambio de
pues ahora sí, como decía, empezar a invertir, empezar a ampliarse, pero sí tocaron puertas, los clientes grandes empezaron a llegar solos. ¿Cómo fue ese camino? Sí fue tocar puertas, en la mayor parte de los casos fue tocar puertas, pero creo yo que también en ese entonces, ya para ese punto, ya estábamos un poquito más en el radar, Ujú. ya empezábamos a sonar un poquito. Relaciones también, que a lo largo, en las escuelas, en la preparatoria, en la vagancia, fui conociendo personas, y esas personas me llevaron al punto B y así fueron dando las cosas, pero la mayor parte de las veces fue tocar puertas y que confiaran en ti, que te dieran ese primer sí para demostrar que todo lo que tú llegabas diciendo lo ibas a respaldar con hechos. Y, por ejemplo, estamos trabajando con una empresa muy fuerte, Ujú. yo creo que la más fuerte aquí en Sinaloa, y yo creo que a nivel nacional también. Ya tenemos muchos años trabajando con ellos y pues somos un buen proveedor, ellos mismos nos lo han dicho, por la seriedad, por la calidad, por las garantías. Ujú. En este ramo es muy difícil que alguien te dé garantías, porque, porque no son muchas las empresas formales que se dedican a los subproductos. En este ramo regularmente es uno que compró un camioncito, lo limpió él, pero un civil Sí, sí. cualquiera, y lo va y lo ofrece, lo vende, y le sale un problema al producto a los meses y ya no sabes de él, pues. Entonces esas empresas lo que buscan son empresas establecidas, vaya, pues que, oye, tengo un problema, ¿dónde voy a tocar la puerta? Pues ese algo somos nosotros. Sí, Dentro de otras más que hay, ¿no? Pero pues hay que estar en la jugada. sí, ahorita que comentaba eso de las empresas, pues a mí me ha tocado estar en la parte, digamos, un poco en viendo ese tema de proveedores y eso. Y las empresas sí buscan de que no buscan comprar de una vez, buscan ya tener sus proveedores, buscan tener garantías. Y más en el tema de las empresas que producen, porque son empresas que los 365 días del año van a estar, como si se creando esto y lo otro. Y siempre una empresa va a buscar, digamos en este caso, que siempre un proveedor esté ahí, pues. Entonces, sí, ahorita que comentaba eso del tema de las garantías, como ya se lo había comentado, Granos Oliva sí se identifica por esa seriedad y esa garantía. Es muy importante, Brian, tú ofrecerle a la empresa con la que vas a comerciar, a tener tu trato, tienes que hacerlos sentirse seguros. Tienes que tú darles esa seguridad para que confíen en ti. Cuesta cuesta mucho trabajo. Pero ya que lo logras, pues vienen las recompensas, ¿no? Nosotros, en ese lapso que compramos maquinaria, todo, empezamos con la importación. Ujú. Empezamos a traer frijoles de Estados Unidos, también por algunos comentarios que escuchamos. Unas personas nos ayudaron ahí porque estábamos totalmente verdes en ese campo y nos ayudaron, y también ya tenemos bastante tiempo trabajando con Estados Unidos y Canadá. Al principio fue muy difícil porque pues no sabíamos, ¿no? Ahí entra al juego también mi amigo Luis. Él fue el que se encargaba, era el enlace por Ujú. temas de idioma, temas de correos y todo eso. Él era el que se encargaba. La logística para traerlo fue muy complicado al principio, con otro amigo en común de nosotros que estudiaba. Ujú. Él nos ponía los camiones, me acuerdo. Fue muy difícil, pero muy bonito porque fue un aprendizaje muy bueno el que tuvimos, y hoy día pues ya como abrocharse los zapatos lo mueves hoy día, pero cuando yo empecé a traer ese producto tuvo muy buena aceptación aquí. De hecho, hoy día cuando los clientes se enteran, o que yo les digo, oye, me van a llegar tantas cargas de allá, oye, no seas malo, apártamelas a mí porque ese frijol se cose más, rinde Ujú. más. Yo no puedo decir lo contrario porque yo no lo coso, ¿no? Pero los que lo cocen me dicen que me lo cotizan más ese frijol, me lo Sí, sí. piden más, es más peleado, no batallo nada para venderlo, pero pues no todos los años es negocio traer, ¿no? Ujú. Hay que ver qué tanto se cosechó aquí, el dólar, todo eso. Por ejemplo, ahorita es más caro traer de allá que comprar aquí, Ujú. por ponerte un ejemplo. Y hoy en día, ¿de dónde? Era una pregunta que le quería hacer, ¿de dónde importan tanto tema así de frijol o de algún grano? Porque Granos Oliva sí es una de,
como comentábamos, una de las empresas más fuertes de aquí, ¿de dónde sale tanto producto para abastecer, digamos, a las empresas? Pues ese es algo pues interesante porque pues nosotros andamos por toda la República, pues donde haya una cosecha de frijol ahí va a tener presencia de Granos Olivas. Y es más difícil surtir los volúmenes que tú comentas porque no es que siembres y coseches mitades, frijol quebrado. Ese frijol quebrado sale un proceso del frijol entero. Entonces, por ende, es muchísimo menos el volumen de rezagas, por llamarle así, que va a haber en el mercado. Entonces, echarte compromisos fuertes con empresas grandes que ya te consumen cientos de toneladas no es fácil. No es fácil. Y pues por eso también entró el tema de importar acá de Estados Unidos, de varias partes de Estados Unidos traemos frijol, cosa que yo no sabía. Fue nuevo para mí también que se cosechaba tanto frijol por allá. De Canadá, de Argentina hemos traído frijol. Es buscarle donde haya porque los compromisos son grandes y hay que cumplirlos. Y hay veces que no está en tus manos por heladas, muchas cosas que pueden pasar en el campo que afectan la producción y es donde se pone difícil la cosa. Ok. Algo muy importante también que pasó y me comentó fue el tema de la pandemia. ¿Cómo le fue a Granos Olivas en el tema de la pandemia? Pues mira, Brian, ahí, pues la pandemia, pues ya sabemos, ¿no? O sea, no hay mucho que buscar. La pandemia fue algo muy, muy fuerte, muy feo. Pero nosotros estábamos prospectando un año, ya teníamos nosotros más o menos lo que sabíamos que íbamos a vender, lo que íbamos a comprar, la utilidad más o menos que, como todos los años que hacemos una planeación para afrontar el año venidero, teníamos las bodegas llenas, nos habíamos prevenido, porque estaba prospectado como un año un poquito mejor de lo habitual. Y llega esto fenómeno llamado pandemia, sin que nadie lo esperara. Pues un cierre total de negocios. A mí me tocó vivir todo eso en la calle porque nosotros seguimos trabajando, era una locura, era un desierto. Ese año de Granos Olivas, no quiero sonar, porque se tocan fibras, ¿no? Por la pandemia se fue mucha gente. Pero para Granos Olivas fue por no decir que fue el mejor año que ha tenido. Los precios se dispararon, que fue una locura. Pues la gente se encerró. Si la gente se comía 1 kilo de frijol, pues a lo mejor se comía 3. Las empresas a las que yo le vendo, ellos en su récord de ventas, es el mejor año que han tenido. Se le triplicaron, cuadruplicaron las ventas. Por eso es que para nosotros como empresa, hablando del tema empresarial, fue muy bueno. Muy, muy bueno. Fueron unas ganancias que no esperábamos. Al último nos acabamos el frijol que teníamos embodegado, empezamos a buscar más, casi no había. Se vendían productos que regularmente no se vendían por baja calidad, te los compraban como si fuera lo mejor del mundo. Y profesionalmente hablando, fue un año bueno para Granos Olivas. No sé si eso... Sí, quería comentar en el tema ese de muchas empresas, o te fue muy bien o te fue muy mal. Sí, hubo 2 caras de la moneda. Fueron 2 caras de la moneda en esa época. A uno nos fue bien y a uno nos fue mal. En este caso nosotros, pues gracias a Dios, nos fue bien, pero yo siempre lo he dicho porque este tema se ha tocado en convivencias, en pláticas con amigos, con otras personas que tienen sus negocios. Y yo siempre lo he dicho sin temor a equivocarme. Si yo tuviera la oportunidad de devolver el tiempo y eliminar esa etapa, yo la elimino, que tiene que no nos haya ido como nos fue, porque pues se fueron personas queridas, ¿no? Pero pues eso solamente Dios sabe por qué hace las cosas. Ahorita que comenta eso de personas queridas, ¿hubo alguna persona de su equipo o algo que le tocó esa mala racha en el tema de la pandemia? Pues tuve familiares, amigos enfermos que se la vieron graves. Tuve amigos que partieron. Amigos que, por ejemplo, su hermano, su esposo fallecieron. Gracias a Dios,
En mi línea directa no hubo ninguna, pero sí hubo personas, familiares o amigos que sí se la vieron muy grave. Yo me enfermé 6 veces. Yo no dejé de trabajar, como te comento. Fue difícil, pero yo creo que también de todo lo malo siempre hay algo bueno, ¿no? Sí, Enseñanzas, aprendizajes. sí, ahorita que comenta eso, pues en su rubro, digamos, como usted surte a personas que, se me fue el nombre, pero procesan o hacen alimentos, pues el consumismo en ese tiempo de la pandemia, pues sí, se triplicó, digamos, de que las personas sí compraban algo, digamos, ahora lo compraban 3 veces y no por tema de que lo necesitaban muchas veces porque no sabían si iba a haber más o esto o lo otro. Entonces, en su tema, qué bueno que, pues, digamos, las cosas sí favorecieron. Yo sí conozco algunas empresas que unas desaparecieron y otras, como le comentaba, fue su mejor año en el tema de que o te fue muy bien o te fue muy mal. Entonces, qué bueno que en este caso con usted sí fue algo muy favorable. Y en la pandemia, ¿tuvo algún tema así de incertidumbre de que ya sea de negocio, de ahora qué vamos a hacer, nuestros clientes, esto, lo otro? O digamos que solo fue de trabajo, o qué fue el panorama ahí un poco de la pandemia. No, la verdad, nosotros en la pandemia nos la llevamos muy ocupados. No, y luego a los clientes que nosotros, pues también les fue muy bien. Entonces nosotros no tuvimos una incertidumbre de que, ay, ¿qué va a pasar? Teníamos la incertidumbre de que, pues, de salir antes de que no nos enfermáramos, de que no fuéramos a faltar. Pero en cuestiones laborales, te puedo decir que lo que cambió fue que, pues, se duplicó, triplicó el trabajo, andábamos más rápido, más movidos. Pero no, realmente laboralmente no fue una etapa difícil, fuera de la paranoia, el miedo de que, pues, tenías que tener contacto con cargadores, con clientes, tratar de las medidas adecuadas, pero no tuvimos ninguna complicación en el funcionamiento de la empresa, vaya. No, todo fue bien. Ok, ahorita que comenta un poco en el tema de la pandemia, usted me comentó que en su vida hay un parteaguas que tiene que ver ahí con un tema de algo de una enfermedad. No sé si nos quiere comentar un poquito más de eso. Sí, cómo no. Es un tema, pues, no le voy a llamar delicado porque, bueno, en sí el tema es delicado, pero yo no lo tomo de esa manera, ¿no? Yo hace 2 años, en el 2023, el 27 de septiembre para ser exacto, yo tuve un diagnóstico de cáncer medular de tiroides. Es un cáncer, a lo que he aprendido, es un cáncer muy, muy extraño, muy agresivo, y pues fue una sacudida fuerte. Fue una sacudida fuerte porque, pues, no me lo esperaba, la verdad. Yo iba a checarme una infección, digámoslo así, y salí del hospital con un diagnóstico muy fuerte. Pues fue difícil porque, pues, tengo 4 hijos pequeños, que ojalá y no vean esto porque ellos le he manejado mucho eso. Ellos no saben qué pasó, ¿verdad? Pero bueno, si lo ven, pues después les explico. Fue duro, Brian, fue duro. Pero es lo que te comento, de todo mal hay que aprender a ver lo bueno. Yo creo y doy gracias a Dios de hoy estar aquí compartiendo esto contigo. Y también, ¿por qué no decirlo? Le doy gracias a Dios por haberme puesto esa prueba en el camino. Porque me di cuenta de muchas cosas. Cambié muchas cosas que yo creí en ese momento que eran las correctas. Pero me di cuenta que, pues no. Por ejemplo, yo antes desayunaba y comía y a veces cenaba en la bodega. Si mis hijos tenían un evento, mandaba a mi esposa y si tengo chance llego, si no, pues no. Entonces, tuve que hacer un alto en mi vida, tuve que aprender a darme tiempo para todo y me di cuenta que la vida es una balanza. Hay que tener tiempo para todo porque el trabajo, y más cuando te ha costado tanto como a nosotros, que como te digo es una empresa familiar, hay que aprender a
a darte tiempo pues para la familia también, porque el tiempo pasa y ya no regresa. Y a mí me ha servido mucho este tema del diagnóstico. Me ha servido, creo, en convertirme en mejor persona. Creo yo, no soy perfecto tampoco, ¿no? Pero en estos 2 años ha sido duro, 6 operaciones en 2 años. De hecho, ahorita me subí de peso por cuestiones de, pues esas que puro quirófano, no, a mí todo el tiempo me ha gustado el ejercicio, pues salía, me recuperaba un mes de hacer ejercicio y otra vez un estudio, ¿sabes qué? Ahí sigue, vas para adentro otra vez y un tema de entradas y salidas del quirófano durante 2 años. Pero aprendí a valorar más las cosas. Conocí una parte de mí que no sabía yo. Yo siempre me considero una persona fuerte de aquí, pero ahorita me di cuenta que es más de lo que pensé, porque ahora que he conocido en esta enfermedad, conocí a otras personas que padecen algunos tipos de cáncer también. La gente desde que escucha la palabra cáncer es sinónimo de muerte, pues ese es el gran problema con la gente. Y hay gente que nomás con las emociones se van. A mí me lo dijo mi doctor Estrada. Tani, yo he conocido gente que tiene un diagnóstico muy alentador, que yo digo como doctor, este canijo se va a salvar, a los 6 meses se mueren por el miedo. Entonces yo no te voy a decir que no hubo miedo, sí hubo miedo, claro, los primeros 2, 3 días, de ahí para adelante salí adelante y a lo que sigue. O sea, yo me refugié mucho en la bodega, en el béisbol de mis hijos. Fue muy terapéutico porque no quería... Aquí la clave es no tener tiempo de pensar en eso. Y pues compañía, porque no nomás te enfermas tú, el peso lo cargan tus familiares también, tus papás, tus hermanos, tu esposa. En este caso hasta ahí, porque pues mis hijos no están muy pequeños. Y yo, pues me gustaría aprovechar los amigos también. Yo tengo mi amigo Luis, dos compadres que tengo que ellos estuvieron ahí siempre. Javier Figueroa también, muy buenos amigos. Mi primo, doctor Francisco Magaña, él fue el que me descubrió esto y también él fue el que me encaminó a todo su grupo de médicos. No me voy a poner a mencionar nombre por nombre porque son muchos, pero ellos saben quiénes son y yo estoy muy agradecido con ellos. Y hoy día puedo decir que después de 6 operaciones y 30 radioterapias, el mes de octubre del año pasado salimos libres de la enfermedad, gracias a Dios. Precisamente el próximo jueves 12 vuelo a Ciudad de México porque el día 13 tengo otro estudio, pero es un estudio que tengo que estarme checando cada cierto tiempo, ¿no? Para estar previniendo. Pero volviendo, quiero agradecer a los doctores, a mis amistades, a mis papás, a mis hermanos, a mi esposa, que siempre estuvieron ahí y nunca me dejaron solo, porque a pesar de que considero que he sido fuerte, había días malos. Y esos días malos eran feos. Pero pues aquí estamos y si de algo puede ayudar a una persona o a alguien que tenga un familiar que esté pasando por una situación similar, yo quisiera decirles que sean fuertes, que no se dejen, que ellos le hagan caso a su caso, que no volteen a ver casos ajenos. Ay, aquel se murió, yo también no. No, tú no eres aquel, tú eres tú. Mucha fortaleza mental y agarrarse de la mano de Dios y todo sale bien. Yo creo mucho en la fortaleza mental. Si tú la mente, Brian, te juega tanto para bien como para mal. Habrá mucha gente que no crea en estas cosas, pero una mente fuerte es capaz de muchas cosas que son increíbles, pero es posible hasta sanarse. Mentalmente no te puedes dejar caer, porque hay que estar fuerte para afrontar 6 cirugías
de cuello que te levantaban todo para arriba. Hay que estar fuerte para ir a afrontar una radioterapia que había veces que no podías tragar porque se te quema todo. Uh-huh. A eso me refiero yo con la cuestión mental. No te debes dejar caer. Tienes que aferrarte a tus sueños, a tus familiares, a tus metas para salir adelante de eso. A mí me costaba. Nomás que yo no decía, no podía hablar, no podía comer, pero no lo demostraba para no preocupar a mi entorno. Porque yo me aferré a ver crecer a mis hijos. Yo me aferré a cumplir todas mis metas que tengo todavía por cumplir en mi empresa. Yo me aferré a todo eso y decía, no. A lo mejor algún día sí, pero ahorita no. No me vas a ganar. Y no me vas a ganar y... Como te digo, a lo mejor en algún día sí me vas a ganar, pero ahorita no. Y si esa es mi línea, es mi convicción y es lo que me hace salir día a día. Uh-huh. Sí, ahorita que le comentaba esa pregunta, la vez que nos conocimos, de hecho, hablamos ahí un poco que relacionada con el tema de la mente, como es muy importante. Y coincidimos en algunos pensamientos, ya que yo también soy muy fiel creyente de que la mente, lo que piensa, es lo que es la realidad de uno. Entonces ahorita con su historia que acaba de compartirnos, que le agradezco porque sé que es algo, pues digamos, no es grato, ¿no? Ajá, no es grato, pero para comentarles que como usted dice, todo lo que uno, digamos, atrae, piensa, es la realidad de uno. Igual la vez que nos conocimos usted y yo, comentamos eso de la importancia de, pues, ser unas personas que siempre tener una actitud positiva. Ahorita que comentó su historia, yo pasé por algo un poco ahí similar también con el tema de que no me sentí muy bien mentalmente un tiempo y cómo es la diferencia de ahora ya ser una persona que solo piensa positivo, solo piensa en cosas buenas y la importancia de cómo cuando cambias ese pensamiento todo se da. No sé a qué se deba, yo le atribuyo eso a la ley de atracción, por así decirlo, pero comentamos esa vez que fuimos a comer unos mariscos, me acuerdo, cómo cuando cambias ese chip y tu mente, digamos, está positiva, tu mente está productiva, aparte de que tú te sientes bien, no sé a qué se deba, pero conoces a mucha gente que anda, digamos, con tu misma sintonía. Eso pasó con usted, he pasado con mucha gente que digo, digamos, por mi manera de pensar, conozco mucha gente que andamos por la misma línea, pues. Y es muy grato conocer a gente como usted y como otras personas que con el pensamiento que tenemos, esa misma gente se va conociendo, va coincidiendo, porque traemos la misma manera de pensar y pues esa misma línea de tener una mente, digamos, que todo está bien para nosotros. No, muchas gracias por lo que comentas, Brian. Te lo agradezco porque pues sí tienes mucha razón. Uno atrae lo que... También empiezas a depurar al paso de los años y como vas agarrando experiencias y vivencias que la vida te va poniendo, vas depurando gente que tú sabes que no te hace mucho bien o no te aporta mucho o a lo mejor tú no le aportas a él y te vas rodeando lo que tú consideras que estás en tu zona de confort. Yo lo que te podría decir, tú que eres más joven y después de esto que me ha pasado, la vida es extremadamente corta. No podemos perder tiempo en lamentarnos. No podemos perder tiempo encasillados en el pasado. Tenemos que disfrutar el presente y planear el futuro. Esa como yo veo las cosas. Vive, disfruta y ocúpate en tu presente y planea el futuro. Porque el futuro realmente es incierto. No sabemos qué va a pasar. Pero obviamente no te puedes tirar a la milonga como luego se dice, ¿no? Hay que luchar porque el barco vaya bien dirigido. Pero en ese lapso pueden pasar muchas cosas. Y no estamos preparados. No estamos preparados. Yo no estaba preparado para esto. Pero tuve que sacar fortaleza de no sé dónde. Porque yo decidí que esto no me iba a detener. Lo podemos trasladar a la vida empresarial también. Uh-huh. Tienes que estar preparado para cosas buenas, avances en tu negocio, en estancarse, pero nomás que no sea retroceder. Hay que estar preparado para todo. No hay que rendirse a la primera. Pues hay gente que se cae y ya no se levanta porque dicen, ay, no, otra vez voy a empezar de cero, voy a empezar a batallar. No,
No hay que tener temor a eso. Como te digo, solamente se vive una vez, la vida es muy corta. Hay que aprovecharla, hay que vivirla. Yo creo mucho en el legado. Uno de mis sueños es formar un legado. ¿Qué es un legado para mí? Pues es que esta empresa trascienda, que se llegue a convertir en una de las empresas principales, como a lo mejor va a sonar soñador, ¿no? Pero a mí yo siempre me ha gustado decir, mi meta sería convertirme en un hombre fuerte como Leslie, como todas esas empresas que todo el mundo los conoce. Mucha gente me tacha de loco. Hace 16, 17 años lo hacían. Quiero que me diga alguien por qué no puedo. Quiero que alguien se me pare enfrente y me diga por qué no puedo. Y que me lo compruebe. Nadie lo va a poder hacer. Porque el futuro es incierto. Depende de cada quien. Nosotros venimos de la nada, Brian. Mi familia, Olivas, estoy hablando de mi familia, mis papás, mis hermanos, venimos de la nada. Nadie nos dio nada. Nadie nos regaló nada. Pero las ganas de ser alguien en la vida son muy grandes. Y eso es lo que nos ha ayudado. Y aquí estamos y aquí vamos a seguir hasta que pues Dios decida que ya no lo estemos, ¿verdad? Ahorita que comenta eso de su familia, de un legado, ¿alguna vez se ha puesto a pensar si en realidad valió la pena? Que es una pregunta que me gusta hacer mucho de, ¿valió la pena todo lo que ha hecho? ¿Valió la pena esos pensamientos, esa incertidumbre que en ese tiempo había? Pues no te puedo decir en este momento si valió la pena, porque yo creo que esa pregunta me la voy a contestar yo solo el día que esté por partir, que voltee para atrás y vea yo, realmente valió la pena. Pero lo que sí te puedo decir en este momento es que en este momento, si la vida me obligara a contestártela, pues te podría decir que sí, sí valió la pena, sí ha valido la pena. No voy a usar la palabra valió porque, pues aquí estamos, ¿va? Pero ha valido la pena. ¿Por qué? Porque hemos cumplido metas como familia, hemos mejorado mucho, ¿por qué no decirlo? Nuestra situación económica, nuestra manera de vivir ha sido muy buena, gracias a Dios. Pero aún así hemos tratado de mantenernos con la misma humildad. Digo, no es que tengamos la gran cosa, pero a como empezamos, a como estamos hoy día, sí es cambio. Y seguimos tratando de ser los mismos de siempre. La satisfacción de ver que mis hijos están bien, mi esposa que esté bien, que no les falte nada. Sí, claro que sí. Sí ha valido la pena los desvelos, las malpasadas, las preocupaciones, las enfermedades, los sacrificios. Todo ha valido la pena. Claro que ha valido la pena. Ok. Ahorita que comentaba todo eso del proceso, ¿qué le diría al Tani de 20 años que empezó a emprender? Oye, si fuera, digamos, alguien del futuro, ¿qué le diría? Oye, haz esto, no hagas esto, mejor haz esto. Ay, güey. Tocaste. Está muy buena la pregunta esa. ¿Qué le diría el Tani de 20 años? Pues le diría que siga, que no deje de soñar. Le diría que no se rinda, que va a valer la pena el esfuerzo, que siga siendo la misma persona buena, que siga tendiendo la mano a los que él considera que son sus amigos, porque el tiempo le va a demostrar que sí lo son, que siga valorando a su familia, porque pues es lo que vale la pena en esta vida. Y sobre todo que no se desespere, que todo va a estar bien. Y que se van a cumplir sus metas, que siga, que tranquilo. ¿Por qué lo comento? Porque en su momento el Tani de aquel tiempo se desesperaba, quería las cosas rápido, muy impulsivo. El Tani de hoy día, casi 40 años, y librar una batalla dura contra el cáncer, pues es muy diferente al de 20 años. Y es lo que le podría decir. Y tal vez le diera un abrazo para calmarlo y que todo va a estar bien.
Eso es lo que le podría decir. Ok. Ahorita que comentaba todo ese tema del proceso, hay mucha gente que quiere emprender, tiene miedo. A mí me ha tocado también el tema de hacer negocios, eso que pues siempre hay como una incertidumbre de y si no, y si sí. ¿Qué le recomienda a todas esas personas que tienen esa espinita que son muy pocas personas en este mundo que en realidad quieren hacer algo diferente a lo que, digamos, día a día se ve, que es emprender, que es hacer negocios, que quieren hacer algo diferente de, digamos, de producir, de generar? ¿Qué le diría a todas esas personas que quieren, pero digamos hay ese tipo de incertidumbre? Pues yo le diría que si lo quieren, lo hagan. Que le pierdan el miedo. No pasa nada si fracasas. Va a haber otra oportunidad si tú lo quieres. Yo no tengo nada en contra de ser empleado, ¿no? Hay gente que le gusta ser empleado, hay otra gente que no. Pero yo lo que les diría es que, uno, que pierdan el miedo. Dos, la vergüenza también. Y que le echen muchas ganas y sobre todo la constancia. Vuelvo a lo mismo, la constancia. La constancia les va a ayudar a mucho, pero yo pienso que te tienes que tropezar antes de empezar a caminar, pues. Y mucha gente, lo que yo me di cuenta hoy día, es que la gente que quiere emprender, quiere ver el dinero rápido, pues. Lo quiere ver de la noche a la mañana el dinero, y yo no conozco a alguien que lo haya logrado. A menos que ella haya nacido con un negocio de abolengo, que se lo hayan heredado. Pero si tú quieres iniciar lo tuyo, va a ser difícil. Es tener paciencia, echarle muchas ganas y las ganas de invertir lo que vas ganando. La clave es invertir. Por lo menos es lo que nos funcionó a nosotros. Nosotros estábamos invierte y la utilidad para atrás y para atrás y para atrás y para atrás. Hasta que llegamos a cierto punto que dijimos, volvemos a lo mismo. Que el negocio empezó a exigir más cosas, fue donde empezamos a hacer compras, unidades, camionetas, más maquinaria. Pero mientras tanto era puro invertir. Ese es el consejo que les diera yo. Pero si quieres que lo resuma en una sola palabra, que pierdan el miedo. Pierdan el miedo, no pasa nada. No pasa nada. Muy bien. Ahorita que comentaba el tema de la vida es muy corta, siento yo que si alguien tiene la incertidumbre de hacer algo y se te va el tiempo, siento que es buen momento para que vean en este caso una historia de éxito de alguien que pues lleva un proceso muy grande, que se animó a hacer las cosas, y siempre he dicho yo que hacer las cosas bien, en lo que sea, te va a llevar algo bueno. En este tema de los negocios, de la vida, pues como usted lo comentó, siempre al hacer las cosas bien y con un sentido, siempre va a tener un resultado positivo. Sí, definitivamente estás en lo correcto. La vida es muy bonita y te va a dar cosas buenas y te va a dar cosas malas. No es color de rosa como la canción. Te vas a tropezar y te vas a llevar muchas desilusiones, pero también te vas a llevar muchas satisfacciones. Ok, ahorita que comentamos un poco de su empresa, ¿qué es lo que se viene para Granos Olivas en este caso? Me comentaba cuando nos conocimos que había la incertidumbre de querer exportar, de querer hacer nuevos proyectos. No sé si nos pueda contar un poquito ahí de todo eso. Bueno, sí, tenemos algunos planes en puerta ya. Unos ya se están trabajando, otros estamos esperando las condiciones adecuadas para llevarlos. Ahorita estamos construyendo una planta que ahí queremos concentrar las tres bodegas que tenemos ahorita. Queremos concentrar toda la operación en esa misma planta por temas de costos, temas de producción, todo. Ese es el proyecto que ya está entrando. Traemos un proyecto también un poquito más ambicioso, que es tener presencia por lo pronto ahorita en España. Uh-huh. Tenemos algunas relaciones allá que hay manera de... Ya se está viendo eso, ya está trabajándose. Es uno de los proyectos que, si Dios quiere, este año queremos persignarnos. Y entrar en otros productos que ya te he platicado un poco de lo que estamos cocinando. Hacer una ramificación de algunos otros negocios, pero yo esto me gusta llamarlo un grupo Olivas, pues, sí. El cual va a ser una rama aquí, una rama acá y una rama allá.
pero el tronco principal, pues es Granos Olivas, ¿no? Pero es lo que yo visualizo en los próximos 10 años. Esa es la meta que tenemos. Sí, como me comentaba la vez pasada, ya en las empresas que tienen un gran éxito, siempre se trata de hacer, digamos, en este caso, lo más posible por el tema de, como decía, de productividad, planificación. Y en este caso ya me comenté usted más o menos lo que quieren hacer. Y pues lo felicito en ese tema porque por esa visión de querer hacer, digamos, un grupo con todo lo relacionado de lo que usted pues mueve. Y mucho éxito. ¿Algo más que quisiera comentar aquí en el capítulo? No, para acabar, si quieres, a mí, mucha gente me dice, ¿por qué querer expandirte a otro tipo de negocios o algo? ¿No? La ambición de ganar más. Bueno, pues no lo voy a negar, ¿no? ¿Quién no quiere tener más en la vida? ¿Verdad? Y más, me voy a poner de ejemplo por una situación de salud por la que yo pasé. Pues uno quiere dejar a sus hijos con algo, ¿no? Pero yo les contesto y te lo digo sinceramente. Si quieren escuchar una respuesta sincera, totalmente, no es tanto lo que me mueve a mí lo económico. ¿Sabes qué me mueve a mí? La satisfacción de dar trabajo, generar empleos bien pagos. Eso es lo que a mí realmente me hace sentir feliz. Desgraciadamente ahorita, de la pandemia para acá, la gente no quiere trabajar. Le das trabajos bien pagados y no quiere trabajar. Pero eso para mí, digo, a lo mejor no era dentro de la plática, pero es algo que a mí me gustaría decir para que la gente lo escuche. Eso realmente es lo que me hace feliz a mí. Quisiera crecer más, ya no tanto por tener más económico. Eso va a llegar solo. Eso es por ende de que tú trabajas, te va bien, eres exitoso en tu negocio, te va a llegar. Yo estoy buscando ayudar. Por eso el béisbol, por eso los patrocinios, por eso querer tener más negocios para dar mejores empleos, por eso las bodegas, ahí se va a dar más empleo. Eso es lo que yo busco y eso es lo que yo creo que me va a hacer sentir pleno. Es el ejemplo que le quiero dejar a mis hijos. Es el ejemplo que le quiero dar a los demás. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar de aquí. Esto que estamos viviendo en Culiacán, tenemos que pararlo. Son temas delicados, pero se tiene que decir. Tenemos que pararlos. Y la única manera de parar esta locura en la que estamos viviendo es hacer cosas de bien. Dar oportunidades a todos esos descarriados que andan en la calle. Pero sobre todo, el trabajo se hace en casa. Con los valores, con los cuidados, con las atenciones. Escuchando. ¿Qué ocupas? ¿Qué quieres? ¿Qué te hace falta? ¿Cómo te fue hoy? Para que no pase todo esto que está pasando. Está muy mal la sociedad. Tenemos que poner de nuestra parte todos. Empresarios o no empresarios, maestros, doctores, todos, como sociedad, cambiar ese chip. Ahorita que comentaba en el tema de todo lo que comentó, quiero usted más que nada que haga una invitación a todos los empresarios que me ha tocado a mí en el tema de, ahorita que comenta usted el béisbol, en toda la mayoría de canchas de Culiacán, Granos Olivas está presente. ¿Por qué está presente Granos Olivas en la mayoría de ligas o se escucha mucho su empresa en el tema del deporte? Pues como te digo, es un proyecto no porque yo quiera que se vea la marca ahí ni nada. Realmente esa publicidad a nosotros como empresa no nos sirve. Uh-huh. Aquí es un tema de lo que te comentaba hace un momento. Un tema de querer mejorar, de querer hacer cambiar a la gente. Porque todo el mundo nos quejamos. Todo el mundo nos quejamos de la situación. Pero ¿quién se ocupa? Nadie. Nadie se ocupa. Somos muy buenos para quejarnos, pero al momento de tener que aportar algo, de querer hacer un cambio real, nadie lo hace. Los que pueden no lo hacen. Entonces, nosotros los empresarios, voy a hablar nosotros porque pues es en el giro que yo me muevo, uh-huh. Tenemos la capacidad de
de poner un granito de arena. Un niño de una colonia humilde, que a su entorno hay puro delincuente, puros de esos que le dicen jugadas, que andan maquinitas ahí, malvivientes en la esquina, con la cerveza o con la droga. Si tú no le das una pelota, un guante, un bat, ahí va a parar en esa esquina. Pero en cambio, si tú le das una pelota, un guante, un bat, y te lo llevas a una liga, hay unas posibilidades muy grandes de que se libre de allí. Esa es mi ideología, por eso es lo que tú ves de mi marca en las ligas, porque me preocupa. Y yo creo que es una de las pocas armas que tenemos para poder hacer algo. Desgraciadamente la gente que queremos hacer las cosas no somos tantas, pues. Pero pues no nos desanima y vamos a seguir en la lucha, en el apoyo, y pues esperemos y podamos estar muchos años más en esto. Y invitar a los empresarios, si el que les guste sumarse, adelante, son bienvenidos. Lo que se ocupa es el apoyo. No hay que esperar que, oye, ¿por qué el gobierno no se lo da? No. Hay que ver qué es lo que puedes hacer tú, no el de allá, tú. Ok. Ya por último, quería agradecerle la vez que le comenté de venir a un capítulo del podcast. Sí siento que le llamó la atención, pero igual pues por el tema de que, como me comentó que es una persona que pues no es mucho de cámaras y eso, agradecerle la confianza que nos tuvo este día aquí con el capítulo este. Y también darle las gracias de pues su historia, que es una historia pues muy conmovedora y que muchas personas a lo mejor con esta historia van a poder emprender, van a poder salir de algún problema muy relacionado con el suyo. Y pues de esto se trata este canal, de poder aportar algo. Era un proyecto que a mí también me da un poco de inseguridad hacerlo, pero siempre tuve esa inquietud y pues las cosas se han ido dando, ya sea por mi mentalidad o eso, de que personas se sumen a este proyecto, y quiero darle gracias aquí en cámara por darnos la confianza el día de hoy. No, Brian, yo quiero darte las gracias a ti. Te quiero felicitar también porque eres una persona joven, la cual trae ganas de salir adelante, la cual trae un buen chip, trae buenas ideas, trae buena energía. Te quiero felicitar por tu programa, por llamarle así. Uh-huh. Porque hace un momento antes de empezar la grabación comentamos que hoy hay mucho contenido, pero hay mucho contenido basura, pues, que no aporta nada. Uh-huh. En cambio, esperemos si esto en algún momento tu proyecto llegue a ser visto por muchas personas, porque yo creo que este es el contenido que realmente se necesita. Desgraciadamente no es el que más vende, pero es el que más se necesita. Algo que te aporte. A mí me habían invitado en una ocasión a otro podcast de otro amigo mío de la infancia, pero no me presté porque es algo de lo que yo me quejo. Es de eso que no te deja nada, pues. Entonces, yo no me iba a prestar para algo de eso. Yo, como te digo, yo no manejo redes sociales ni nada. Acepté por ser quien eres, por estar relacionado con las personas que estás relacionado, que me dieron confianza. Veo que tu tema es serio y aquí estamos, y por una segunda parte estamos puestos. Al principio estaba un poquito nervioso, pero a como va fluyendo te vas soltando. No, muchas gracias por la confianza. Para comentar también en cámara que vamos a ir, tenemos pensado grabar algunos videos allá con nuestros amigos de Granos Olivas para enseñarles un poco de lo que es más que nada el tema de qué es a lo que se dedican. Y también comentar que pues estuvimos un poquito ausentes por temas de que hacemos en ocasiones muchas cosas, pero este proyecto es un proyecto que me animé a hacerlo y sí queremos darle seguimiento porque muchas personas me han comentado que, pues como dijo aquí nuestro gran invitado, que es contenido que muchas veces sí funciona y es contenido que a mí también me gustaría en algún momento apoyar a alguna persona. Entonces queremos darle las gracias a todas las personas que nos ven, se suscriben, nos mandan mensajes, y pues es un proyecto que pues me emociona mucho. Entonces muchas gracias por estar el día de hoy aquí y nos vemos en el próximo capítulo.